Página 34. El auge de los robots, por Martin Ford, 2006. Capítulo 2. ¿Será diferente esta vez? 2.1. La automatización nos dejará sin empleo. La mañana del domingo 31 de marzo de 1968, Martin Luther King Jr. se puso en pie en el púlpito de la Catedral de Washington, uno de los templos más grandes del mundo, 2 veces mayor que la Abadía de Westminster de Londres, donde se encontraban congregadas miles de personas. Era tal la afluencia, que la gente se apiñaba en el coro, los pasillos, las naves y las escaleras. Al menos 1 millar de personas más estaban en la calle o frente a la iglesia de St. Albans, situada cerca de la catedral, donde había altavoces para escuchar el sermón. El que sería el último sermón dominical de King se titulaba Seguir despiertos en una gran revolución. La gran mayoría de los asistentes estaban vinculados a los movimientos de derechos humanos, pero el pastor quería captar la atención de un público aún más amplio, como explicó en su parlamento. No se puede negar que el mundo está viviendo una gran revolución. De hecho, somos testigos de una triple revolución, la tecnológica, que se expande bajo la automatización, y la informática, la armamentística, con miras a una guerra nuclear que puede llevar a la extinción de la humanidad, y la que lucha en defensa de los derechos civiles, que busca la libertad y que tiene lugar en todo el mundo. 5 días después, la catedral volvía a estar abarrotada, ahora por los asistentes al funeral de King, que había sido asesinado un día antes en Memphis. Entre los asistentes se hallaba el entonces presidente Lyndon Johnson, los 9 jueces del Tribunal Supremo, altos funcionarios del gabinete presidencial y destacados miembros del Congreso estadounidense. La expresión triple revolución hacía referencia a un informe escrito por un grupo formado por académicos, periodistas, y tecnólogos que se hacía llamar Comité Ad Hoc sobre la Triple Revolución. Entre sus miembros había un premio Nobel, el físico Linus Pauling, y 2 economistas que recibirían el mismo premio más adelante, Gunnar Myrdal y Friedrich Hayek. 2 de las fuerzas revolucionarias identificadas en el informe, el armamento nuclear y el movimiento por los derechos civiles, están grabadas de manera indeleble en la narración de la década de los 60 del siglo XX. La tercera revolución, a la que estaba dedicada la mayor parte del documento, cayó en el olvido. El informe predecía que la automatización tendría como consecuencia una economía donde la producción sería potencialmente ilimitada gracias a sistemas informáticos con muy poca intervención humana. Las consecuencias de tal automatización serían un desempleo generalizado, una desigualdad social sin precedentes y una caída drástica en el mercado de bienes y servicios, porque los consumidores no tendrían el poder adquisitivo necesario para impulsar el crecimiento económico. TV escribe. Esa es la idea. Si hay desempleo, hay menos clientes. Martin Ford escribe. Ante esto, el comité proponía una solución radical: implantar una renta básica garantizada basada en la economía de la abundancia creada por la automatización, que sustituiría a los programas de ayuda social que había entonces para luchar contra la pobreza. El comité de la Triple Revolución no abogaba por la aplicación inmediata de una renta garantizada, en su lugar proponía 9 políticas de transición. Muchas de ellas eran convencionales e incluían propuestas como que se incrementara gradualmente el presupuesto destinado a la educación, la creación de trabajos en el sector público y la construcción de viviendas de bajo coste. El informe también defendía la expansión de los sindicatos y sugería que los trabajadores que estaban organizados defendieran no solo a quienes estaban empleados sino también a los que se encontraban desempleados. El informe de la Triple Revolución fue entregado a los medios de comunicación y enviado en marzo de 1964 al presidente Johnson, al secretario de Trabajo y a líderes del Congreso. El documento iba acompañado de una carta de presentación donde se decía que si no se implementaban las propuestas del informe, la nación caería en un caos económico y social sin precedentes.
Al día siguiente, The New York Times y muchos otros periódicos y revistas publicaron reportajes y editoriales, la mayoría de carácter crítico, sobre el informe, y algunos publicaron el informe completo. La triple revolución marcó el auge de la oleada de preocupación por el impacto de la automatización que había surgido tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En la historia de la humanidad, el fantasma de un desempleo masivo como consecuencia de la tecnología ha generado temor desde el movimiento ludita en 1812. Pero, a diferencia de aquella movilización obrera de principios del siglo XIX, en las décadas de 1950 y 1960, quienes estaban especialmente preocupados por lo que estaba sucediendo eran algunos de los intelectuales más destacados de Estados Unidos. En 1949, The New York Times solicitó un artículo a Norbert Wiener, un matemático mundialmente reconocido que trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés, en el que diera su punto de vista sobre el futuro de los ordenadores y la automatización. Wiener había sido un niño prodigio que entró en la universidad a los 11 años de edad y que a los 17 ya había obtenido un doctorado. Luego fundó el campo de la cibernética e hizo importantes contribuciones a la matemática aplicada, la ciencia informática, la robótica y la automatización controlada por ordenador. En su artículo escrito solo 3 años después de haberse construido el primer ordenador electrónico de uso general en la Universidad de Pensilvania, Wiener aseguraba que todo lo que se pueda hacer de una manera clara e inteligible, se puede hacer con una máquina. Sin embargo, advertía que eso podría llevarnos a una revolución industrial caracterizada por una crueldad sin freno, impulsada por máquinas capaces de abaratar hasta tal punto el valor económico del trabajo rutinario en la industria, que no sería necesario contratar a personas. Debido a un malentendido, el artículo de Wiener no se publicó en 1949. En 2012, un académico que hacía un trabajo de investigación en la biblioteca del Instituto Tecnológico de Massachusetts encontró una copia de aquel borrador, el mismo que fue publicado en mayo de ese mismo año por el periodista John Markoff en la sección de ciencia de The New York Times. 3 años después, un futuro distópico muy similar al imaginado por Wiener renacía en las páginas de la primera novela de Kurt Vonnegut, La pianola, en la que describía una economía automatizada donde las máquinas industriales realizaban todo el trabajo mientras que la mayoría de la población se enfrentaba a una existencia sin sentido y a un futuro desalentador. Vonnegut llegó a ser un autor reconocido y a lo largo de su vida sintió que aquella predicción de su primera novela se materializaba día a día. 4 meses después de que la administración Johnson recibiera el informe de la Triple Revolución, el presidente firmó una ley para crear la Comisión Nacional de Tecnología, Automatización y Progreso Económico. Tras el acto de firma, Johnson dijo que la automatización puede ser una vía a la prosperidad si tenemos la suficiente visión, si comprendernos que ese es el camino y si somos lo bastante sabios para planificar nuestro futuro. La recién creada comisión, como casi todas, pronto cayó en el olvido tras haber redactado 3 voluminosos informes. La ironía de la preocupación por la automatización en los años de posguerra era que la economía ofrecía pocas pruebas que sustentaran esa inquietud. Cuando en 1964 se dio a conocer el informe de la Triple Revolución, el índice de desempleo apenas llegaba al 5%, y en 1969 había caído al 3,5%. En las 4 recesiones que se dieron entre 1948 y 1969, el desempleo nunca superó el 7% y enseguida volvía a bajar cuando empezaba una recuperación. La introducción de nuevas tecnologías dio lugar a un aumento de la productividad, aunque la parte del león de ese crecimiento se la llevaron los trabajadores en forma de aumentos salariales. A principios de 1970, el foco de preocupación pasó al embargo de petróleo por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y a los años de estanflación que le siguieron.
La idea de que las máquinas y los ordenadores serían la causa de un desempleo masivo fue desapareciendo poco a poco de la opinión pública. Los mismos economistas la veían como algo que carecía de fundamento, y los que se atrevían a hablar de ella eran tachados de neoluditas. Puesto que las calamitosas predicciones del informe de la Triple Revolución no se cumplieron, podemos preguntarnos si los autores se habían equivocado o si al igual que muchos otros anteriormente, habían dado la voz de alarma demasiado pronto. Siendo uno de los pioneros de la tecnología de la información, Norbert Wiener sabía que el ordenador digital era completamente distinto de la tecnología mecánica que lo había precedido. Era un cambio paradigmático que iniciaba una nueva era y que quizá haría estragos a la sociedad. Sin embargo, Wiener expresó su punto de vista cuando los ordenadores eran gigantescos y para realizar cálculos usaban miles de válvulas de vacío que se calentaban mucho o simplemente se fundían. Pasarían décadas antes de que el progreso llevara la tecnología digital a un nivel que justificara esas inquietudes. Esas décadas han quedado atrás y ha llegado el momento de replantearnos el impacto de la tecnología en la economía. Los datos indican que si bien la preocupación por este impacto pasó a un segundo plano en el pensamiento económico, algo que había sido fundamental en los años de prosperidad de la posguerra empezó a cambiar en la economía de Estados Unidos. La casi perfecta correlación que tradicionalmente existía entre el aumento de la productividad y los aumentos salariales se rompió, los salarios de la mayoría de los estadounidenses se estancaron e incluso se redujeron, la desigualdad de la renta se disparó a niveles que no se habían visto desde la caída de la bolsa en 1929, y se empezó a oír con frecuencia una frase nueva, recuperación económica sin generación de empleo. En este proceso podemos ver por lo menos 7 tendencias económicas que, en conjunto, indican el papel transformador de la tecnología de la información. ¿Quién fue Ned Ludd? Según Wikipedia, se da el nombre de Ned Ludd a un trabajador británico del condado de Leicestershire, cuya vida se sitúa en torno al siglo XVIII o VI. De existencia legendaria y dudosa pudo ser un seudónimo para protegerse de posibles represalias. Se cuenta que hacia 1811 incendió varias máquinas textiles a modo de respuesta a las represiones que el proletariado estaba sufriendo. Su acción constituiría la base del movimiento ludista, de oposición al maquinismo y a toda forma de tecnología en la revolución industrial y en el mundo moderno. Cumple un papel muy importante en la revolución industrial. Ned Ludd o Ned Ludd, posiblemente nació Ned Ludlam, es la persona de quien el ludismo tomó su nombre. Sus acciones fueron la inspiración para el personaje folclórico de Capitán Ludd, también conocido como el Rey o General, que se convirtió en el imaginado líder y fundador del ludismo. Las cartas amenazantes llevaban nombres como Mr. Pistol, Lady Ludd, Peter Plus, Felpa, General Justice, Knocking, Ludd dijo Firebrand, el incendiario. Aunque no se ha encontrado prueba real de su existencia, se cree que era originario de la aldea de Anstey, en las afueras de Leicester. El incidente que inspiró su transformación de hombre común en el siglo XVIII a héroe del proletariado en el Six, ocurrió cuando rompió 2 tejedoras mecánicas en un arranque de furia. Se ha situado este incidente en el año 1779, lejos del tiempo del ludismo en los años 1810. Página 37.